Cuarto para las 7. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @elhueso.mx, Facebook, /El Hueso, y en Instagram, @así_el hueso. Así el hueso. Oiga, rápidamente hay que hablar de esto que se ha presentado como reforma a la legislación para el teletrabajo, el famoso home office que le hemos dicho y que ha tenido una fuerza necesaria, ahora sí que obligada durante esta pandemia. Se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación, va a entrar en vigor a partir de ya, mañana. Esta reforma implica cambios a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, no se aplicarán incluso hasta 18 meses después, que es el tiempo con el que se cuenta desde el gobierno federal para crear una norma oficial mexicana que mandate estas nuevas obligaciones. Se entenderá que una persona realiza esta actividad cuando hace sus labores en un sitio distinto a las instalaciones de la empresa o centro de trabajo. Bueno, eso creo que todos lo entendemos. También se toma como home office o teletrabajo o trabajo a distancia las actividades que en este contexto utilicen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las plataformas, con que tú tengas tu computadora y su internet, pues ya con eso estará utilizándolas. Además, también se exige que se reconozca, en todo caso, desde los patrones, para los empleados o los colaboradores, el derecho a la desconexión. Esto es muy interesante. O sea, que los trabajadores no participen en comunicaciones electrónicas relacionadas con la chamba, ya sabe, correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp como ejemplos, que se den fuera del horario laboral. A ver, Salvador Zaragoza, para que no andes mandando correos a las 3 de la mañana. Bueno, pues que en esta chamba, ahora sí que los horarios son distintos, o en la medicina, por ejemplo, son distintos, pero digamos que en este tipo de trabajos no aplica, dice Salvador, ¿verdad? Lo cierto es que es muy interesante. ¿Y qué opina la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo? Está uno de sus integrantes en la línea telefónica, Diego García Saucedo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Enrique, muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar contigo y tu auditorio. ¿Qué significa esto que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación? Mira, el día de ayer fue publicado una reforma a la Ley Federal del Trabajo que adiciona un nuevo capítulo con 11 artículos nuevos que hablan precisamente de esto del teletrabajo. El decreto enuncia que entra en vigor a partir del día de hoy y, como bien lo mencionaste, que contará la Secretaría del Trabajo con un periodo de 18 meses para emitir una norma oficial mexicana más aterrizado al tema de la ergonomía. Yo te diré, hay una gran duda en el ambiente y es comprensible porque viene de ambos sectores, tanto el obrero como el patronal, y esta duda está desde diciembre que la Cámara de Diputados, después de tenerlo dormido prácticamente toda la pandemia, cuando era una reforma que urgía, más allá de la hacendaria, por ejemplo, y estas situaciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo pues fuimos enviados a laborar a nuestros domicilios. Pero bueno, ya lo mandó el Senado, lo aprueba la Cámara de Diputados, y a finales de diciembre se lo pasan al Ejecutivo prácticamente solo para que fuera publicado. Es publicado el día de ayer, entra en vigor el día de hoy, y obviamente todo el mundo nos preguntamos o empiezan a preguntarnos a la academia, a los despachos particulares: oye, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya le tengo que pagar a mis empleados una parte proporcional, les tengo que pagar una parte proporcional de la luz y el internet? ¿Quiere decir que ya les tengo que proveer de una silla ergonómica? ¿Quiere decir que tengo que hacer un nuevo contrato? Muchísimas preguntas que tenían ambos sectores, y yo les debo de responder a todos tajantemente que por el momento no. ¿Por qué por el momento no? Las características del decreto dicen, o de estos nuevos artículos, dicen primeramente que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de manera esporádica u ocasional. Ahí queda un poco en el limbo, pero podría ser que aquí es esporádico, no es ocasional, no es lo tradicional, no es lo ordinario. O sea, a lo mejor hubiera podido ponérsele el término de ante contingencias como esta que estamos enfrentando, ¿no? En todo caso. Precisamente avanzamos en el contenido de los artículos
y llegamos al que nos resuelve la duda, que es el nuevo 330G en su último párrafo. Dice, no será considerado teletrabajo aquel que por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas adquieran esta característica. Evidentemente, la pandemia ocasiona una disposición gubernamental que obliga a ambas partes a no prestar sus servicios físicamente en los centros de trabajo tradicionales o previamente establecidos. A esto se refiere legalmente una situación de fuerza mayor, cualquier cosa que te imposibilite para llevar a cabo tu acción. Entonces estamos ante esta situación, una causa de fuerza mayor debidamente acreditada, porque tenemos una orden gubernamental de no llevar a cabo labores en los centros de trabajo. Entonces no adquiere la calidad de teletrabajo, y mientras dure, digamos, el semáforo rojo o aquella imposibilidad de volver a los centros de trabajo, no deberá ser considerada como tal y no se van a adquirir las obligaciones. Sin embargo, si hay que empezar a trabajar en los nuevos contratos individuales de trabajo que contengan estas reglas del juego, del pago proporcional, de las sillas ergonómicas, de los artículos y herramientas de trabajo, así como para aquellas empresas que tengan sindicatos, pues el clausulado o el nuevo clausulado que hable de esta figura y los reglamentos interiores de trabajo. Ya. ¿Cómo se aseguraría que el empleador garantice la desconexión de la gente o al revés? ¿Cómo garantizas como empleador que sí se desconecte la gente o que no te responde? ¿O qué va a pasar con eso? Ese tema es muy interesante y le preocupa a la gente que nos está escuchando. Claro, el tema del derecho a la desconexión, que es una obligación de guardar para el patrón, quiere decir que deberá de respetar el derecho a la conexión, se refiere puntualmente a no tanto no mandar un mail, ¿no?, sino no exigir que el empleado esté a disposición conectado dentro de su hora o fuera de su jornada de trabajo. Quiere decir, si te estoy mandando un WhatsApp, un mensaje a través de nuestra plataforma empresarial, cualquier cosa a las 8:30, y yo te levanto un acta administrativa o te pretendo sancionar porque no me contestaste, tú, trabajador, puedes decir, oye, pero mi horario acaba a las 8, entonces yo a las 8 me desconecté y me puse a hacer lo que mi vida personal me marcó, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Y cómo se van a asegurar de esto? Esto es parte de lo que también va a estar muy insertado en la nueva norma oficial mexicana. ¿Por qué? No olvidemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de inspeccionar y auditar a los patrones, pero tradicionalmente lo hace en cada centro de trabajo para vigilar que cumplan con la legislación laboral. Quiere decir, contengan todos los elementos de seguridad e higiene, de condiciones generales de trabajo, de capacitación y adiestramiento. Como ahora no podrán hacerlo, lógicamente, en cada casa, porque pues, sería una tarea titánica e imposible, va a auditar al patrón en este tema de resguardo de esos documentos, probablemente verificar el sistema electrónico con el cual estén dando cumplimiento a esto, y obviamente pues todo el registro documental de sus contratos y reglamentos, ¿no? Otra pregunta interesante que me empiezan a hacer aquí en las redes es ¿cómo se recomienda que se pague la parte proporcional que utilizan los trabajadores en su casa de internet, de luz, vía nómina como parte del salario? Esa es una de las preguntas, si no es que la más concurrida de esta situación, porque obviamente hay muchas cosas en el aire. Pensemos en una situación actual. Por ejemplo, yo en mi caso, tanto yo como mi esposa laboramos y utilizamos el internet, mandamos mails, usamos la luz, pero sin embargo nuestro hijo también asiste a clases vía remota, vía internet. Entonces, digamos que la capacidad de megas del servidor, pues se reparte entre 3 personas, que es más o menos lo normal. Pero si pensamos en unos roomies que viven en una zona de estos que le llaman trendy, los 3 hacen home office desde hace mucho, y entre los 3 se pusieron de acuerdo para un internet más poderoso y más rápido, pues también el costo se eleva, y sin embargo son repartidos entre los mismos
usuarios, ¿no? Entonces, dando a esto, es que se tendrá que acordar con cada uno de los trabajadores analizando sus situaciones personales. Si son casados, si tienen hijos, si viven en un departamento, si los que viven con ellos son roomies o familiares o etcétera, y tendrá que ser pactado precisamente en el contenido del contrato individual de trabajo, si es que así deciden las partes, digamos, adoptar la modalidad de teletrabajo. Y justo con esto que dices, la última que me hacen por acá, los cambios que se tienen que hacer en los contratos, ¿pueden hacerse vía un adendum o se tiene que cambiar todo el contrato laboral de nuevo? Puede ser un adendum. Digamos que una vez que la situación pandémica nos lo permita, cada empresa, cada patrón deberá evaluar qué puestos sí pueden permanecer o es conveniente para todos continuar en teletrabajo, y si el trabajador, porque es muy muy importante decir que debe ser voluntad de ambas partes, tiene que ser un acuerdo. Yo, patrón, no puedo unilateralmente mandarte a trabajar a tu casa, ni tu trabajador unilateralmente puedes quedarte en tu casa a trabajar. Entonces, una vez que la situación pandémica nos la permita, deberá de obrar, ya sea, si ya hay un contrato, pues sí, un adendum donde se asiente ese acuerdo bilateral, y las nuevas relaciones tendrá que ser un contrato muy específico y muy adaptado a esta nueva situación. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos y por la explicación. Es un tema muy interesante que le está pegando a mucha gente hoy día por las contingencias y por el ya muy famoso y hasta rey del mame o del meme home office. Gracias, Diego, por estos minutos. A tus órdenes, Enrique. Diego García Saucedo es integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y socio director del despacho García Velázquez Abogados. Son las 6:57 p.m. ¿Dónde estaban cuando asesinaron a mi hija?